justo en este mes tan especial que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de la Eva, hoy nos traen nuestros grandes maestros, Jadamel y Alapia, la Eva y su influencia social. Adelante, mis queridos maestros. Entonces, iniciamos este programa en el día de hoy, leyendo esta frase que podemos encontrarla en ese instante en la pantalla. Sus mercedes también pueden observarla y dice: prefiero que no celebres conmigo este día y que luches a mi lado los otros 364 días. Esto es el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Así es, maestra Lafkia. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar en este día. La Eva, la mujer, siempre ha estado presente a lo largo de la historia. En las situaciones más difíciles, siempre se ha mostrado como la fortaleza dentro de las luchas sociales. Sin embargo, si nos remontamos un poquito a la historia, vemos que siempre se le ha negado el espacio que debe tener la Eva. Y eso le da mucho más mérito porque venciendo todas esas dificultades ha salido siempre adelante. Y es bueno recordar que ha habido incluso una influencia religiosa, una influencia incluso bíblica del judaísmo, no digamos del judaísmo cristianismo, sino específicamente del judaísmo, cuando se habla de la Eva como una tentadora, la seductora, la engañadora, ¿no? Es un poco diferente, por ejemplo, la visión que tiene el Corán. En el Corán, la, la culpabilidad, digamos, del error se les da la responsabilidad a él y a ella, pero nunca en el Corán se habla de que ella es la culpable de todo, ¿no? Es más bien la tradición judía. Es por eso que en muchos textos bíblicos encontramos frases muy fuertes. Por ejemplo, en el Eclesiastés, en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 26 al 28, dice: encontré más amargo que la muerte a la mujer enredadora. Es una cosa muy, muy fuerte. Dice: el hombre que agrada a Dios debe escapar de ella. O sea, mejor dicho, la mujer es el demonio. Y bueno, siempre se ha considerado dentro del catolicismo, más no dentro del cristianismo. Dice: no hay maldad comparable a la maldad de la mujer. Eclesiástico 25:19. O sea, todo eso ha ido creando religiosamente un rechazo a la verdadera imagen de Dios presente en la mujer, ¿no? Dice los judíos ortodoxos, porque en los judíos es más fuerte este aspecto. Dice: dentro de los judíos ortodoxos, en sus oraciones hay una parte que dice: bendito seas Dios, Rey del universo, porque no me has hecho mujer. O sea, es una cosa impresionante. Y luego encontramos en Pablo, ¿no? En Pablo también, sí, o sea, él incluso rechazó el emposorio y todas esas cosas. En Timoteo, en la primera de Timoteo, en el Memorario 2, verso 11, dice: la mujer debe permanecer en sumisión. La mujer no debe enseñar, debe estar en silencio. O sea, se le prohibía hablar a la mujer en las reuniones. Incluso dentro de las reuniones había en las sinagogas un espacio detrás, como un biombo, donde se ponían las mujeres. Las mujeres no podían, o las evas no podían estar dentro de la reunión emitiendo su criterio, su voz, todo su riqueza. No podía, no. Entonces, incluso Pablo dice que Adán no fue engañado, no, él no, sino la mujer fue la que fue engañada y se volvió pecadora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la que lo incitó. La que lo incitó. Lo llevó a la caída. Dentro del judaísmo se consideraba una pérdida el nacimiento de una hija, ¿no? Y no solo el judaísmo, Jamel, muchas otras religiones también piensan lo mismo. Si ahora, sobre todo el
los que se llaman los cristianos, dentro de los grupos cristianos, ¿no?, evangélicos, la mujer, bueno, también depende, porque ya las Evas se han revolucionado frente a esas situaciones, ¿no? Y con justa razón, con justa causa, que digamos, porque si vamos ya al Evangelio, si vamos a la presencia de Cristo, Él jamás rechazó a las Evas, ¿no? Cristo anduvo con Evas, con mujeres. Incluso existía un séquito de Evas que le seguían a Cristo. Eso lo podemos encontrar en Lucas 23-28. Dentro de la iglesia primitiva, las Evas eran ministras, o sea, eran diaconisas, ¿no? O sea, hacían celebraciones, rituales, estaban al frente de todo eso. En el, en el famoso, en la famosa organización que formó Cristo de ayuda a los demás, la Sacra Alianza, ellas fueron indispensables y luego ellas continuaron con la Sacra Alianza, que en la Biblia se llama el, el servicio de las mesas, ¿no? Y ahí encontramos a Dorcas y un grupo de Evas que estaban, digamos, haciendo una labor social, estaban impulsando el movimiento cristiano en los primeros tiempos, ¿no? Bueno, y a Cristo le siguieron mujeres no solo plebeyas, sino unas Evas nobles, o sea, y ellas ayudaron mucho en la difusión de la doctrina, contribuyeron incluso económicamente, ¿no? Cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando se habla en los Hechos de los Apóstoles, allí también habían un grupo de Evas que oraban con ellos, ¿no? Entonces vemos que las Evas formaron porcel y dentro del taoísmo, digamos, actual, los maestros siempre han dado un lugar privilegiado a la Eva por sus valores, por todo lo que representa dentro de la misma, digamos, evolución de la humanidad. Hay algo muy interesante referente también a lo que Jamel está haciendo, ese recuento histórico. Lastimosamente, la religión ha sido una influencia muy grande para dejar siempre por debajo el poder que la mujer tiene. Vemos que en la época de la Inquisición, lo que más persiguieron, lo que más eliminaron fueron centenares, millares de mujeres, porque la misma Iglesia Católica las acusaba de herejes y de brujas, de tentadoras, y les daba pues como esa categoría de que era lo peor que podía existir en el planeta. Y no solamente la Iglesia Católica, vemos también que en el hinduismo la mujer siempre ha sido menospreciada. La mujer durante el correr de la historia solamente ha tenido funciones como la de procrear y ser la esposa y el ama de casa. O sea, para eso solamente servía la mujer. Por eso vemos que en la actualidad, por ejemplo, casi el 70% de los 1.200 millones de pobres que existen en la Tierra son mujeres. El 70%, se dicen las estadísticas. Entre el 85 y 114 millones de mujeres han sufrido mutilaciones genitales. Jamel, esto de las mutilaciones genitales es una práctica que se hace en varios países, sobre todo lo que es en África, con el objetivo de que de pronto no sigan naciendo más niñas. China era uno de los países que también practicaba mutilaciones genitales con el objetivo de que las niñas no se sigan procreando, porque se tenía el concepto, y también bíblicamente se tenía el concepto, que lo que primero naciera de una pareja fuera un hombre, para que pudiera perpetuar supuestamente la casta de la familia. Sabemos que en la India, cuando nace una niña, es mejor dicho casi la ruina para la familia, porque nacer una niña es esperar que puedan conseguir un marido rico o de pronto alguien con mejor posición social, porque pagar el dote de una mujer es una cosa costosísima. Entonces, en la India, las mujeres en la actualidad todavía siguen sufriendo como esa discriminación por ser mujeres, y que nacer una mujer en una familia viene a ser como la pobreza y la catástrofe que pueden tener. O sea, en la actualidad se sigue viviendo eso. Se dice también que entre el 75% de los 3 millones de refugiados que hay en el mundo son mujeres y niños.
75%, que el 60% de los millones de desempleados que hay en el mundo son mujeres, que las mujeres reciben el 40% menos de salario que los hombres, así hagan el mismo trabajo. En la actualidad, la duración de la jornada laboral de las mujeres es del 25% de las, pues comparada a la de un hombre. En la actualidad se sigue viendo de que la mujer no se puede igualar al nivel intelectual del hombre, se sigue menospreciando, Jamel, esa capacidad que tiene ella para trabajar. Entonces, hay cosas que hace más de 100 años, pues las mujeres no podían hacer, pero que lastimosamente en la actualidad todavía se siguen viendo. Pero bueno, yo quiero como contarles un poquito qué pasaba en esa época de la historia que las mujeres no podían hacer. Hay algo súper importante que la mujer luchó mucho. Entonces, uno de los primeros indicios de lo que la mujer no podía hacer era trajearse con libertad. La mujer fue sometida durante muchos siglos, sometida a vestir prendas que incomodaran completamente su cuerpo. Si recordamos un poquito el corset era una prenda que era completamente en contra de la naturaleza de ella, apretaba y quería resaltar el busto, pero también apretaba todo lo que era el torso y muchas mujeres podían morir hasta por asfixia utilizando el corset. Entre esa otra prenda que aparecía estaba el cinturón de castidad. Así es, sí. El cinturón de castidad, yo creo que muchos recordarán el cinturón de castidad, era una especie de pantalón de hierro que se le ponía un candado. Muchas mujeres murieron con infecciones vaginales debido a que eso obviamente pues no se lo podía quitar porque su marido cuando se iba a jornadas muy largas se llevaba el candado o los padres de ellas se llevaban el candado, entonces ella tenía que hacer sus menestesias pues en ese pantalón de hierro y muchas murieron con infecciones vaginales. Entonces, vestirse con libertad era algo que la mujer no tenía. ¿Por qué? Porque la mujer era tomada, ya les digo, era tomada solamente para procrear como ama de casa y no más. O sea, como hablaba Jamel, tú no puedes hablar, tú no puedes pensar, tú no puedes expresarte. Entonces, el vestirse con la libertad, también ellas tenían que estar sometidas a los encantos que iban a brindarles a sus esposos o a las personas que pudieran ellas, por ejemplo, ser vistas o que pudieran ser ellas de pronto mirarlas o que las pudieran como tener como pareja. Entonces, habían trajes donde querían resaltar de pronto el busto de las muchachas o de las jovencitas y esos trajes eran completamente en contra de la salud de ellas. Entonces, vestirse con libertad, ¿saben cuándo vino a vestirse una mujer con libertad? Casi después de la Segunda Guerra Mundial. Casi después. Hay una señora que era una diseñadora y ella empezó a crear, por ejemplo, una gran cantidad de prendas en las cuales la mujer tuviera más libertad. Entonces, por ejemplo, aparecen los pantalones. Cuando aparecen los pantalones y que las mujeres las pueden usar, eso fue, mejor dicho, Jamel, Un boom. un boom, ¿no? Eso fue mejor dicho, un pecado mortal, porque usar pantalones una mujer era empezar a decir de que ella también tenía las riendas en su casa, porque solamente los hombres usaban los pantalones en la casa. Bueno, y hasta ahora dentro de algunos grupos religiosos se les ve que las mujeres no, o las devas no utilizan pantalón, o sea, o al más van a las reuniones o a sus cultos solo con vestido, no pueden entrar con pantalón porque, o sea, se cree que están yendo en contra de sus principios religiosos o algo así, ¿no? Sí. Otro aspecto importante es que la mujer no podía sufragar, o sea, la mujer era completamente rechazada en ese aspecto de sufragar, no podía elegir, por lo tanto no tenía voz ni voto, ella no podía pensar, no podía decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el tipo que está dirigiendo nuestro país, yo no estoy de acuerdo con estas normas políticas, no, o sea, para que una mujer hiciera eso, mejor dicho, era un pecado.
completamente un pecado y eran sancionadas y perseguidas. Más adelante vamos a hablar acerca de la persecución que generó el manejo de elegir. Otra Ahí cosa también va, digamos, una influencia religiosa, porque completa. decían que o sea, dentro del catolicismo de la Edad Media se decía que la mujer, o sea, no tenía el alma completa, entonces no podía decidir, no tenía esa capacidad de dirigirse y de valerse por sí misma. Por eso a ella se le impidió incluso ser heredera de algo, No podía tener no posesiones. podía tener posesiones, tenía que estar un varón para Ujú, que pueda administrar sus sus dotes, bienes. sus bienes. Y no podía manejar el dinero. Aparte de eso, por eso tener que una mujer nazca en una familia no era algo como tan honroso. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, si una familia constaba con dos hijas y no tenía un hijo en esa casa, los padres tenían que buscar rápidamente casarlas para que sus bienes no se perdieran, porque entonces si los padres morían, o sobre todo el papá moría, los bienes no podían administrarlos las hijas y fácilmente hasta el Estado podía confiscar los bienes de esa familia. ¿Por qué? Porque la mujer no era digna de manejar sus bienes. Pero incluso, sí, esto se da más en el occidente, pero en Oriente, por ejemplo, entre los vikingos, las vikingas, ellas sí tenían todas esas capacidades, ¿no? Porque ellas eran guerreras, entonces ellas tenían todos los derechos, ¿no? Después, cuando ya entra el catolicismo, por ejemplo, en Irlanda, porque entró de una manera muy fuerte, ahí pierden esos derechos cuando Mm. entra toda esa influencia europea y claro, y por lo tanto el catolicismo pierden todo ese tipo de derechos, ¿no? Entonces, eso ocurrió en digamos, en algunos pueblos que por influencia religiosa fueron perdiendo los derechos las Ay, tan hebras. triste. Sí, porque de verdad en esa región del mundo eran demasiado guerreros, bastante guerreras las mujeres. Algo muy importante también es que es el manejo, o sea, las mujeres no tenían derecho al manejo de su sexualidad. Ellas simplemente eran expuestas a complacer y a servir a los hombres con los cuales ellas estuvieran viviendo, a sus esposos o lastimosamente, pues, al que estuviera al lado. Entonces, ellas no tenían derecho tampoco a decidir cuántos hijos iban a tener, porque no tenían un manejo ni un control de natalidad. Entonces, por ejemplo, ellas estaban expuestas a ser ultrajadas si no complacían al hombre que se encontraba a su lado en el momento que quisiera tener o estar con ella sexualmente. Las mujeres no tenían derecho a simplemente negarse, porque la mujer que se negara a no complacer a su esposo, si estaba en la época de la Inquisición, era quemada por hereje y por bruja. Si estaba en otra época, simplemente la podían la golpeaban, podían desencarnarla o desecharla porque no estaba cumpliendo con sus deberes como esposa. Entonces, las mujeres a nivel sexual fueron sometidas por mucho tiempo y en la actualidad, pues lastimosamente encontramos también a muchas mujeres que sufren de ese problema en cualquier estrato de la sociedad, donde lastimosamente todavía se maneja ese hombre que piensa que la mujer simplemente es para la complacencia sexual. Sí, por eso, o sea, la mujer siempre ha sido como no valorada. Para estudiar tenían que Ujú. disfrazarse de varones o hacer cierto tipo de estrategias para poder ingresar a ciertos centros educativos. Incluso dentro de las batallas, de las luchas, tenían que vestirse o trajearse de soldados, de varones, para poder combatir, ¿no? Entonces, esas han sido las cosas que han sucedido en la historia. Sí, lastimosamente, la mujer no tenía derecho a estudiar. No Ujú. tenía derecho a estudiar, solamente estudiaban los hombres. Hay un aspecto muy interesante cuando empieza la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa, las que lucharon, las que lideraron, las que propiciaron también esta revolución fueron mujeres. Está el hecho cuando las mercaderistas de la plaza salen a buscar se me olvidó el nombre de la reina que decapitaron, Antonia, María Antonieta.
a María Antonieta, van y la buscan y la sacan de la casa. Eran mujeres que iban armadas con cuchillos, que venían de la plaza del pescado, organizarlo, y salieron un grupo de mujeres hasta Versalles a traer a los reyes para que fueran juzgados por su mal manejo y por derrochar completamente las riquezas del Estado mientras las personas estaban muriendo de hambre. Fueron mujeres. Si vemos en ese cuadro tan famoso que hablan de Francia, ¿quién es la que maneja una bandera? Una mujer que está mostrando su pecho al aire y que es la que está liderando esa misma revolución. Cuando se empieza esa revolución en Francia y sacan pues esa carta y todos esos decretos bonitos y filosóficos, hablan acerca de la igualdad, que todos seremos iguales, pero resulta que esa igualdad era a que seamos iguales, o sea, que estos derechos van a ser a las personas que sean iguales a mí, o sea, a hombres. Muchas mujeres criticaron esa Carta Magna en Francia porque se dieron cuenta de que lo que hicieron ahí simplemente fue favorecer a los hombres, más no a las mujeres, porque las mujeres no tenían esa igualdad porque no eran iguales a ellos. Entonces, las mujeres lucharon mucho con ese aspecto y vemos que durante mucho tiempo ellas no podían estudiar. ¿Por qué? Porque la mujer era preparada solamente para ser la mamá, el ama de casa y tenerle los servicios sexuales al marido. Entonces, muchas mujeres se revolucionaron en contra de eso por no poder estudiar. No tenían derecho al empleo, no podían trabajar. Tenían que ser a expensas de lo que supuestamente el mal marido o el buen marido les pudiera dar. No tenían derecho a decidir y sobre todo la mujer no estaba contada entre los derechos humanos. Así es. Eh, Vamos a ver también, digamos, algunos personajes, algunas Evas que han surgido en una lucha social. No lo social no solo quiere decir por los derechos, cierto tipo de derechos, ¿no? Sino que han roto cierto tipo de estructuras que les mantenía alejadas de la, digamos, de todo una forma de mover la sociedad, ¿no? Y queremos tocarle a Hipatía, Hipatía de Alejandría, que es un ser muy, pero muy especial. Hipatía de Alejandría nace en el año 370 después de Cristo. Bueno, sabemos que Alejandría era el centro intelectual de esa época y ella nace en un hogar donde su padre, que se llamaba Teón, él era griego, era el último director del Museo Serapeo, que era la segunda biblioteca más importante de Alejandría. Entonces ella se crea en ese ambiente, digamos, intelectual, va desarrollando esas capacidades científicas. O sea, se da el ambiente para que ella vaya creciendo. Ella siempre estuvo con su padre e incluso luego ella va a ser profesora de algunas, sobre todo de filosofía. Se la considera la primera científica y la matemática de la historia, ¿no? Fue astrónoma. Bueno, los filósofos en esa época eran seres muy importantes. Ella se autoeducó porque no existía para las devas tampoco en esa época un centro de formación, pero aprovechó esa coyuntura de la biblioteca y se formó, ¿no? Y tuvo mucha influencia, o sea, los filósofos eran, tenían mucha influencia sobre los gobernantes y influenció sobre sus gobernantes, ¿no? Y eso despertó un celo en otros, digamos, ámbitos religiosos. Tenemos que saber que en esa época, 370 después de Cristo, ya no había el cristianismo, había era el catolicismo, ¿no? Porque se cree que fueron los cristianos los que le rechazaron, los que le mataron, y no era así. Sabemos que desde el 314 el cristianismo primitivo dejó de ser perseguido. Y luego ya el maestro Samuel Joao Torbeor dice que hasta allí llegó el verdadero cristianismo. Y ahí se forma ya la Iglesia Católica con Constantino.
y allí ya comienza otra etapa religiosa, podemos decir, y ya se forma el catolicismo y comienza a convertirse en perseguidora de aquellos que no profesaban el catolicismo. Y hay una persecución muy fuerte. Entonces, Hipatía no pertenecía al catolicismo, ella pertenecía a otro tipo de religiones que ellos consideraban paganas, pero en realidad ella no era una persona religiosa y todos aquellos que no se convertían al catolicismo eran perseguidos. Entonces le acusan a Hipatía de que ella estaba formando una división entre el gobernante, el gobernador de Alejandría, y el patriarca, que se llamaba Cirilo, el patriarca de Alejandría, católico. Entonces, es el que por celos religioso le manda a matar, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta figura cómo un grupo de monjes, un grupo de monjes que se llaman de Nitria, que es un lugar de ahí mismo, lo perseguían, estaban vigilándola mientras Hipatía regresaba en su carro. Luego la bajaron, la arrastraron y la llevaron a una iglesia llamada de Cesareo. Allí le desnudaron completamente, la asesinaron, la golpearon, la cortaron con unas tejas o con unas conchas, le despellejaron. Bueno, fue una Despellejaron. cosa impresionante. Después le despedazaron y le llevaron sus miembros destrozados a un lugar llamado Cinarón y la quemaron, Ay, ¿no? qué horror. O sea, con una hazaña terrible. Es uno de los peores asesinatos. Con esto no solo mataron a la Eva, mataron a los mayores adelantos Científico. científicos de esa época, porque ella, Hipatía, confeccionó el primer planisferio celeste, ¿no? Gracias a un astrolabio que desarrolló ella misma. Un astrolabio es una especie de brújula, pero en donde se ubica a los cuerpos celestes, ¿no? Ella inventó un hidroscopio para pesar los líquidos, ¿no? Bueno, ella fue una maestra también de la escuela neoplatónica, fue un ser muy grande, muy especial, pero ahí muestran, digamos, la realidad de esa época en que la Eva no podía surgir. Hubo mucho celo porque ella comenzó a influenciar dentro de los destinos políticos y sociales de Alejandría, y como Alejandría era el centro del mundo intelectual, entonces también influenció en ese campo. Esa es la historia de Hipatía. Vamos a continuar Vámonos con otro con grupo otro muy grupo. interesante. Entre los logros que las mujeres han alcanzado durante muchos años, y eso fue, vamos a hablar acerca de mediados del siglo XIX, que es donde empiezan las mujeres a revolucionarse y a querer mostrar que ellas también tienen derechos, al igual que los hombres. Uno de los logros grandes que les debemos a estas mujeres es que podemos elegir, que podemos sufragar, que podemos votar. Entonces nace en Inglaterra, nace un grupo que se llaman las sufragistas. ¿Qué son las sufragistas? Es una unión de muchas mujeres que se unificaron con el objetivo de luchar por defender sus derechos. Sus mercedes pueden ver aquí que aparecen, por ejemplo, voto para la mujer, igualdad, igualdad, equidad. Este movimiento sufragista nace con el objetivo de que se pueda ejercer el derecho a que la mujer tenga igualdad con los hombres. ¿Igualdad en qué sentido? Igualdad político, económico y social. En esta época, estamos hablando del siglo, mediados del siglo XIX, empezando ya el siglo XX, vemos de que las mujeres eran demasiado vulnerables. Las mujeres eran tratadas simplemente como trapo sucio. Así de sencillo, las mujeres eran las que simplemente hacían el trabajo sucio que el hombre ya no hacía. Por ejemplo, eran las que trabajaban en minas, trabajaban en fábricas, trabajaban más tiempo que los hombres, no tenían la facilidad, por ejemplo, de un mejor salario, al igual que un hombre, así trabajaran más horas. Aparte de eso,
Ellas también tenían que atender a sus casas, a sus familias y tratar de darles el pan de cada día. Más sin embargo, la explotación que la mujer tenía era completamente fuerte, o sea, eran trabajos bastante duros porque ellas no podían aspirar a trabajos intelectuales como los tenían hombres, no, los trabajos de las mujeres eran o prostitutas, que era cuando ya la mujer no encontraba la solución para poder sostener su familia, entonces trabajo de prostituta, trabajo de lavandera, trabajo de limpiadora de casa, trabajo de todo lo más bajo que se puede encontrar, pero en ningún momento iban a encontrar a una mujer de pronto en un parlamento, en una secretaria o de pronto en cosas mucho más grandes. Es más, para ser maestra, no podían ni ser maestras porque tampoco las dejaban estudiar cosas avanzadas. Había algo muy interesante que me parece donde muchas mujeres decían que para hacer la bandera no se necesitaba estudio, que para planchar camisas no se necesitaba estudio, que para, por ejemplo, ser capataz o ser jefa de mujeres así no se necesitaba estudio, solamente se necesitaba trabajar muchas horas, esforzarse muchas horas, dañar sus manos, generar dolores en el pecho y generar varices en sus piernas y quemaduras para poder lograr en esa época que les pagaran 13 chelines, mientras que a un hombre que no tenía que hacer esfuerzos tan grandes, solamente llevaba pedidos, le pagaban 19 chelines. Entonces, visto que todo se estaba presentando una gran cantidad de problemas y que lastimosamente las mujeres no podían ni siquiera ser oídas porque nadie las oía. Mucha gente decía que si se oía una mujer o que si se le daba la oportunidad a una mujer de elegir, más adelante nadie las iba a parar porque el temperamento de ellas era muy voluble y fácilmente más adelante podrían ver hasta mujeres parlamentarias en la Cámara o jueces. Y eso fue lo que consiguieron las sufragistas. Muchas mujeres de este grupo sacrificaron sus vidas como grandes luchadoras para ser oídas. En Inglaterra murió una de ellas y se cuenta la historia que ella se le tiró al carruaje del rey para que fuera oída. Y en ese momento, cuando el rey estaba pasando, pues había mucha prensa y todo el mundo vio ese espectáculo pues tan terrible donde esta mujer muere y eso le dio esa propaganda para que tanto las mujeres de Inglaterra empezaban a ser íconos en otras mujeres, en otro mundo, porque es que las sufragistas no solamente fueron de Inglaterra, las sufragistas fue tomado ese título a nivel de todas las mujeres que estaban queriendo ser oídas y buscar la igualdad y sobre todo poder sufragar. Entonces, estas mujeres marcaron de verdad la historia porque muchas de ellas vivieron y lograron alcanzar de que las mujeres pudieran tener su igualdad y sobre todo votar. Solo aquí en Colombia, en 1954, la mujer tuvo la oportunidad de elegir. En Latinoamérica, el primer país que tuvo la oportunidad de que la mujer pudiera sufragar fue en Ecuador. Ecuador fue el primer país que le dio la apertura a la mujer, pero sin embargo la limitó. Pero el primer país a nivel mundial fue Irlanda. Irlanda fue el primer país que dio la oportunidad de que las mujeres pudieran elegir. En Ecuador fue en 1929. En México fue en 1947, hace poquito. México fue uno de los países que también se demoró porque allí, Mucho machismo. lastimosamente, el machismo, sí, y el colonialismo marcaba mucho, lastimosamente, ese país y la religiosidad, porque la religión católica persiguió a estas mujeres de una forma garrafal. Por ejemplo, en Brasil fue en 1932, en Perú fue en 1955, o sea, lastimosamente, todo lo que estas mujeres hicieron desde mediados del siglo XIX, ya como en 1929, que fue Ecuador el que primero le abre la apertura a las mujeres, empiezan a verse los resultados.
Entonces, estas mujeres, a ellas, a las sufragistas, le agradecemos su lucha para poder hacer de que en la actualidad la mujer pueda tener un reconocimiento político y pueda alcanzar grandes curules en la política. Vemos jueces, senadoras, magistradas y en la actualidad hasta presidentas. Así es. Toda lucha ha sido muy fructífera y en su tiempo, pues se valió de Evas muy luchadoras. Vamos a continuar un poquito viendo otros aspectos en otras situaciones y nos encontramos en la época de la independencia con una Eva que resaltó sobre todas, aunque hubo muchas Evas que también se incorporaron a esta lucha libertaria, ¿no? Entonces nos encontramos con Manolita Sáenz, conocida como la Libertadora del Libertador. Ya vamos a ver por qué la llamaron así. A veces se cree que Manolita Sáenz eh, se le conoce como la amante de Simón Bolívar, nada más. Pero no es así. La lucha de ella comienza mucho más antes de conocerle a Simón Bolívar. Bueno, ella nace en Quito en 1795. Ya casi a los 12 leoncitos queda huérfana y bueno, quedó al cargo de su padre, lo pusieron en un convento de monjas. Bueno, ahí tuvo la oportunidad de educarse, de tener acceso a muchos ambientes intelectuales. Luego se sale de ese ambiente, va a vivir con su padre y la madrastra porque su madre ya murió. La madrastra le apoya porque le gustaba mucho la lectura a Manolita Sáenz. Ella, digamos, se involucra en algunos ambientes políticos, le gustaba mucho ir a las conferencias, a esos ambientes, y logra conocer a algunos militares y se involucra en las luchas, ¿no? Cuando ella tenía 14 años, fue testiga de la independencia de Quito, o sí, en el 10 de agosto de 1809. Entonces ahí también estuvieron en esa lucha muchas Evas, muchas mujeres, una en especial que fue Manuela Cañizares, ¿no? Que fue una gran luchadora. Esa le inspiró para que Manuelita Sáenz tomara las armas. Entonces ella se involucró también en las luchas, luego estuvo en el Perú también siguiendo esas luchas armadas y allí desarrolló ciertas estrategias de espionaje que le, que le valió, digamos, unos galardones. Allá fue galardonada por José de San Martín, ¿no? Porque ella contribuyó para que allí se dé también una revolución libertaria. Y allá le van a dar la Orden del Sol del Perú, ¿no? Y se le dio el grado de caballeresa del Sol, ¿no? O sea, fue, sabemos que José de San Martín fue el mismo maestro que Zeus, ¿no? Entonces, es un ser muy especial, Manolita Sáenz. Luego también participó en la batalla del Pichincha con Antonio José de Sucre, ¿no? Donde se selló la libertad del Ecuador. Luego participó en una batalla de Ayacucho en el Perú, junto también a Sucre. Y después, después de todas estas batallas, ella ya era una luchadora, ¿no? Una persona que rompía, digamos, con todo lo que eran los esquemas, ¿no? Entonces ella se vestía de uniforme militar, aprendió a usar armas, desarrolló técnicas de espionaje, ¿no? O sea, un ser excelente, o sea, una guerrera. Y cuando Simón Bolívar llega a Quito y hay un desfile, allí, pues ella estaba en un balcón y le echa una flor, como todos les echaban a los guerreros que venían de una batalla, pero esa le da en la cabeza a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar ve quién era la del balcón, entonces la ve y la saluda como de una forma familiar. Y claro, ella fue un amor a primera vista. Ella estaba casada con un médico inglés, pero que en realidad ella no la quería. O sea, en esa época las casaban, Las ¿no? obligaban. Las obligaban, pero este fue el amor de su vida. Luego fueron a una fiesta y ahí se
se enamoraron, Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, y ella le va a acompañar en todas sus batallas. Desde ahí fue a vivir en Bogotá, en Colombia, y allí es en donde en el año de 1828, en septiembre, Santander atenta contra la vida de Simón Bolívar y ella le previene. De todos modos, Simón Bolívar, Santander manda 12 sicarios para que le asesinen mientras dormía a Simón Bolívar. Y ella estaba pendiente de esto. Y ella les hace frente a esas 12 personas para que él salga por la ventana y escape, ¿no? Y así Simón Bolívar logra evadir este asesinato. Por eso él le va a llamar a ella la libertadora del libertador, por ese suceso de esa noche, ¿no? Después de eso le capturaron a Santander y le perdonó la vida el mismo Simón Bolívar para que luego Santander lo mate a Simón Bolívar porque fue un asesinato, lo traicionó y lo mató, ¿no? Al morir Bolívar, ya Manuelita fue expulsada del ejército colombiano por el mismo Santander, ¿no? Le despojaron de sus honores, del sueldo, de la pensión, lo expulsaron de Colombia. Va a Jamaica, luego va a Ecuador y no le aceptan en Ecuador y tiene que ir a Paita, al norte del Perú, donde se sostuvo vendiendo tabacos, dulces. Fue también traductora porque ella sabía varios idiomas, sabía el francés, el inglés. Y en una, digamos, en una pandemia de difteria que hubo en esa región, en 1857 muere víctima de la difteria, ¿no? Esa fue la vida de Manuelita Sáenz. Bueno, siempre los grandes seres tienen un fin a veces demasiado modesto, ¿no? Y así fue como Manuelita Sáenz pronunció una frase que decía, jamás me harán ni vacilar ni temer. Ser una mujer temeraria que no tenía temor de nada ni de nadie, ¿no? Y le decían, ¿por qué? Ella decía, ¿por qué llaman hermanos a los del sur y a mi extranjera? Seré todo lo que quiera. Lo que sé es que mi país es todo el continente de América y he nacido bajo la línea del Ecuador. Es decir, ella tenía un espíritu amplio, ¿no? Lo que ahora se le llama o sea, por eso ella luchó por la Gran Colombia, ¿no? La patria grande, como se la llama ahora a Latinoamérica. Bueno, esa es la vida de una Eva que luchó por la libertad de esta región. Vamos a continuar en otra época. Vamos con el 8 de marzo de 1857. Esta es una fecha en la cual pues se conmemora y se le da el Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a trasladar a Estados Unidos, donde en una fábrica, lastimosamente, pues habían varias mujeres que estaban insatisfechas con el salario, con el trato, con el abuso que su empleador tenía hacia ellas. Y estas mujeres empiezan a hacer huelgas, empiezan a rebelarse, empiezan a parar hasta el trabajo con el objetivo de que sean vistas y sean oídas por las personas que las contrataron. Pero ¿qué acontece? Resulta que en esa fecha, lastimosamente, cuando ellas empiezan a hacer este meeting, que empiezan a revolucionarse, empiezan a decir no más, ya no queremos que nos sigan explotando, porque era una explotación completamente que la mujer estaba recibiendo por esa época. Entonces, el jefe de la, el jefe de la empresa, lastimosamente un hombre malo, un hombre que lo que hizo fue encerrarlas, cerró completamente el lugar donde estaban trabajando ellas y incendió la empresa. O sea, para él era preferible acabar con su empresa evitando un mitin y evitando que estas mujeres se revolucionaran. Eran mujeres
no habían hombres, eran mujeres las que se encontraban ahí. Más de 200 mujeres perdieron la vida ese día, donde muchas se estaban tirando del octavo, del noveno piso con el objetivo de escapar de las llamas. Fueron, fueron mujeres, en total fueron 123 mujeres. Esto fue en Nueva York, en una fábrica de camisas, donde lastimosamente la mayoría eran jovencitas inmigrantes entre los 14 y los 23 años. Imagínense, 14 y 23 años. Según los bomberos, el incendio empezó por una cerilla de cigarrillo que fue encontrado al lado de unas telas. Y como era una fábrica de camisas, ahí se encontraban también una gran cantidad de elementos inflamables. Sabemos que las construcciones no eran en ladrillo, sino eran en madera y eso fue súper rápido. Y ellas estaban encerradas, o sea, el dueño de la fábrica de camisas las encerró. Murieron asfixiadas, murieron quemadas, murieron saltando del octavo y noveno piso, del décimo piso. O sea, fue un desastre industrial y fue una de las a ver, de los aspectos históricos más mortíferos, la verdad, en la forma como eh, se asesinaron una gran cantidad de mujeres solamente por callar su voz y fueron hombres inhumanos que no querían que ellas pudieran expresar lo que sentían y sobre todo pudieran hacerle conocer al mundo de la forma tan inhumana que ellas estaban viviendo en esa zona de trabajo. Entonces, eran jornadas muy largas de trabajo, jornadas muy largas. No estamos hablando de 8 horas. Esas mujeres trabajaban 10, 12 horas y a veces hasta doblaban su horario para poder sostener sus hogares y en situaciones infrahumanas completamente muy fuertes, donde hacer camisas, ellas tenían que coser, tenían que planchar, tenían que lavar, utilizar también, por ejemplo, elementos químicos que eran bastante agresivos para la salud de ellas y eran instalaciones cerradas. Entonces, muchas mujeres de ellas sufrían de problemas en su columna vertebral, en sus pulmones, en sus piernas, muchas situaciones fuertes y el salario era completamente paupérrimo. Entonces, eso es lo que pasó el 8 de marzo de 1857, donde no se celebra la muerte de ellas, no. Se celebra, tampoco se celebra el asesinato, sino que se le muestra la historia como una vez más callan la voz de la mujer simplemente por levantarse frente a los abusos que los hombres en ese tiempo terratenientes estaban haciendo contra ellas. Así es. O sea, la historia está llena de actos de heroísmo de las Evas, pero como fue escrita por varones en especial, o sea, específicamente, entonces no se conoce mucho a las innumerables Evas que dieron su vida en busca de la justicia, de la libertad, de un mundo mejor. Vamos a ver la historia de una Eva de color negro llamada Harriet Tubman, símbolo de la lucha contra la esclavitud. Fundadora. Ella nace en el año 1820, o sea, en el sur de Estados Unidos, donde, mejor dicho, la esclavitud era lo más terrible. O sea, algo de eso se narra en el libro La cabaña del tío Tom, ¿no? Pero es muy poquito en realidad a a lo grave del asunto que se vivía en esos estados, sobre todo en los estados sureños. Luego, después se va a conocer a los de Ku Klux Klan, que van a ser los sanguinarios más terribles que han habido en contra de los negros. Harriet Tubman nace en una familia de esclavos. Ella nace esclava porque, eh, porque los dueños, los hijos de los esclavos, nacían también dentro de esa misma realidad terrible. Ella a los 27 años de edad escapó a Pensilvania. Pensilvania es un estado más al norte, que se consideraba en ese tiempo un estado libre en Estados Unidos. Los negros que podían ir hacia allá, pues eran seres, o sea, incluso se les cambiaba el nombre y ya podían tener una vida nueva, se les daba trabajo.
ultra alto y todo eso, será diferente. Ella, después de una situación muy difícil, logra escapar. Tuvo que caminar más de 100 kilómetros para poder cruzar la frontera y llegar hacia Pensilvania. Ella, después de que se libera, se convierte en una mujer libre, no era feliz porque sus, su familia, sus esposos y sus amigos y todos los que estaban con ella seguían en la esclavitud. Entonces ella decide volver. Y ese grupo de negros también que estaban en Pensilvania y que le apoyaban, no querían que vuelva, porque eso era un suicidio, eso era un suicidio y mucho más en una Eva. Entonces, pero ella siempre llevó dentro de sí ese espíritu de la libertad, aunque vivió mucho tiempo en la esclavitud y vivió los peores horrores dentro de la esclavitud. Entonces ella vuelve, o sea, contra toda oposición de sus mismos hermanos de raza, se vuelve hacia el sur y comienza primero a sacar a su propia familia. Y va creando rutas de escape clandestinas desde el sur de los estados sureños a los estados libres del norte de Estados Unidos, ¿no? Incluso ella va a volverse hasta maquinista dentro de los trenes para llevarles a los negros. Ella se disfrazaba, bueno, buscaba todas las formas. Ella tomó las armas. La consideraban el Sí, sí, Moisés. la llamaban el Moisés porque le asemejaban a Moisés que comenzó a liberar a los esclavos de Egipto, los comenzó a sacar a los esclavos de Egipto. De igual forma, así lo llamaron, le llegaron a llamar. Entonces, ella comenzó a tratar en ese sentido y hizo innumerables viajes hasta sacar a más de 700 negros para que sean libres, los libertó. Luego también se involucró dentro de las luchas ya en 1865, 860, cuando se desata la guerra civil entre los estados sureños y los estados del norte, hasta que ya con Abraham Lincoln se, se declara la Carta de Emancipación de la esclavitud. Entonces es una de las Evas que trató toda la vida. Ella vivió hasta los 91 heliocrones y murió en Nueva York, pero mm, tenían que atenderle frecuentemente, hacerle operaciones de la cabeza por todos los golpes que había soportado de niña dentro de la esclavitud, ¿no? Bueno, esa es la vida de esta Eva, de Harriet Tubman, ¿no? Que cuando ella se vio libre, decía que, aquí tenemos una frase de ella, dice, me miré las manos para ver si era la misma persona, ahora era libre. Fue un momento glorioso, el sol se filtraba como oro a través de los árboles y me sentí como si estuviera en el cielo. Esa es la libertad, ¿no? O sea, solo los que han sufrido esas esclavitudes tan terribles valoran impresionantemente la libertad, ¿no? Y también va a escribir una frase que dice, cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerda que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Harriet Tubman. Es que estos seres no eran, o sea, seres no eran seres importantes, fueron las personas esclavas las que se encontraban en situaciones así muy difíciles, pero que lograron, o sea, luchar contra esas limitaciones que va imponiendo la sociedad a las personas y se convierten Y no en se los conformaron, grandes seres. no se No se conformaron con su conformaron, vida. ¿no? O sea, sabía que podían alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. ¿No? Y es que eso es importante, o sea, el conformismo es lo que hace que la gente no alcance lo que desea. Por ejemplo, esta mujer, o sea, Harriet Tubman fue muy tesa, o sea, uno ve la historia de ella y la perseverancia y el amor hacia los demás, porque ella tranquilamente pudo quedar libre.
Y Así ya, es. y ella consiguió su libertad y listo, ya me salvé, no hay problema, los demás que se frieguen. Pero no, ella decía, es que no soy solo yo, o sea, mi familia, mis hermanos, mi raza, el solo hecho de la caridad, si yo tengo este placer de la libertad, que los demás puedan sentirlo. ¿Por qué? Porque es que ella vivió el dolor, el sufrimiento, el acoso, la violación, porque es que en ese entonces un esclavo le pertenecía en todos los sentidos a su amo. Entonces, si el dueño de la casa le daba la gana de estar con ella sexualmente, no podía decir nada porque le pertenecía. O sea, se cansó de todos esos abusos que hacían contra los seres humanos del mismo, pues, que era terrible. Y ella dijo, no, pues si yo soy libre, muchos más también lo pueden ser. Me pareció muy interesante, sobre todo como le decían, en Moisés. Y cada vez que ella iba a sacar gente, o sea, los esclavos estaban atentos, tenían como un código, unas canciones, porque los negros Sí, resaltan eso, la música. comenzaban a cantar y ahí estaban las claves. Sí, era muy interesante. Hay un video que Ujú. pueden ver en YouTube que se llama Harriet y allí pasan la vida de Ah, muy esta bonito. luchadora, un video muy hermoso. También pueden ver el video de las Las sufragistas, sufragistas también hay un video. muy lindo, es un video que de verdad se lo recomendamos para que sus mercedes vean, en sí conozcan toda esa lucha que estas mujeres han hecho para que podamos muchos tener lo que tenemos, Y eran gracias a mujeres del ellas. pueblo, ¿no? Sí, eran mujeres del pueblo que lucharon y que no se conformaron, no se conformaron con su vida. Vamos Bien, entonces, ya de Estados Unidos nos vamos para Argentina. Sudamérica, vamos para el país de Argentina, donde nace una gran mujer, la verdad, una mujer extraordinaria, una mujer que, mejor dicho, se le conocía como la madre de los descamisados. Es Eva Duarte, que nació en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1719. Fue actriz, ella se le conoció como actriz, es más, la condenaron por ser actriz, casi mejor dicho, en la época de ser actriz era condenada casi a prostituta. Entonces, ella tuvo una gran cantidad de inconvenientes solamente por el hecho de ser actriz. Ella incursionó en lo que fue la radiofonía. En su época, ella conoció a Juan Domingo Perón, se casó con él, un gran militante, y a partir de ese momento empieza ella a ser una pieza clave en el desarrollo fundamental de ese escenario político. Ella lastimosamente, pues tuvo que luchar mucho desde niña. Desde niña ella dijo, no, pues yo no quiero ser discriminada simplemente por la sociedad, porque recordemos de que Eva Perón o Eva Duarte, ella nace en una familia de clase media, su padre pertenecía a una familia de clase alta, pero la familia de ella era el amante, venía a ser de la unión de un amante con la mamá era la amante del papá de ella, y la familia, pues digamos lo principal, era una familia rica. A ellos los humillaron mucho cuando el papá murió, porque el papá quería mucho a estas hijas, a esa familia. Cuando ella ve todo eso en el funeral de su padre, la forma como los trataron, ella dijo, no, yo tengo que levantarme de acá y no va a permitir que una sociedad aristócrata siga menospreciando a una sociedad baja. Entonces, cuando ella ya empieza a involucrarse con Juan Domingo Perón, el presidente Perón, empieza a trabajar en, en ayudar a los descamisados. Entonces, entre los logros más importantes que tuvo Eva Perón, que es uno de los más importantes, fue la promulgación de la ley del sufragio femenino. Eso fue en 1947. Imagínense, esta mujer luchó para que las mujeres pudieran sufragar, para que las mujeres pudieran elegir, para que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Eso fue en 1947. También ella sancionó lo que fue la ley 1301, que fue conocida como la ley de Evita, la que daba derecho y habilitaba a todas las mujeres de Argentina a votar. O sea, esta mujer dio pasos grandísimos en la política y sobre todo algo que ella hizo fue formar mujeres en la política, las educó.
ella decía que nuestra voz ha sido escuchada. Gracias a la revolución y a nuestro líder se han reconocido al fin los derechos políticos que durante tanto tiempo nos fueron negados. Ahora podemos votar. Mujeres compatriotas, amigas mías, sepamos también votar. O sea, la Eva Perón se destacó en otro aspecto muy importante porque ella luchó y se dedicó a la educación de los niños, a la educación de los jóvenes y a la educación de las mujeres. O sea, ella generó instituciones donde se pudiera generar la educación, creó hogares para niños desamparados, creó escuelas, hospitales, formó la escuela de enfermerías. Y también tenía una institución que proveía alimentos, o sea, Eva Perón se dedicó al trabajo social, por eso fue tan perseguida, porque con el trabajo social ella movía masas. Es más, hay una historia muy interesante cuando se presenta, Jaime, ¿te acuerdas que se presenta esa huelga de los maquinistas en Argentina? ¿Y quién fue a solucionarla? Eva, porque ella era del pueblo, o sea, la mujer trataba a la gente al igual, no simplemente con aristocracia siendo la esposa del presidente, sino que ella se involucraba con el pueblo. Y por eso se dedicó a esa parte de crear instituciones para educar, para los niños desamparados, para generar alimentos en las personas de la comunidad. Y así logró la reelección de Perón una segunda tanda. ¿Por qué? Porque ya con esa salvedad, con esa fortaleza de que las mujeres votaran, fueron las mujeres las que eligieron nuevamente a Perón. Entonces, por eso le cogieron tanta rabia a Eva Perón, porque ella siempre estaba al lado de quién, de los necesitados. Y entre los que le cogieron rabia a Eva Perón fueron la Iglesia Católica y los militares. Los militares, sí. Entonces, la Iglesia Católica y los militares. Y la aristocracia también, porque Sí, las mujeres aristócratas tuvieron celos, envidias mucho. de Evita Perón y también le montaron la persecución. Claro, porque Eva Perón siempre trabajó a nivel social, en cambio la aristocracia lo que hacía era mostrar un falso trabajo social, mientras que ella estaba involucrada con ellos. No les importaba si de pronto el niño estaba sucio, si la mamá estaba con la ropa rota, ella los trajeaba, los alimentaba, tenía comedores para la gente que no tenía la facilidad de sustentarse y siempre trabajó por los derechos de los trabajadores, valga la redundancia. Se da un suceso en la historia de, de Facundo Cabral, cuando Facundo Cabral fue un niño y ella estaba ya dentro del ámbito presidencial y se encuentran con ella y ella va a ser la que le ayuda a él a conseguir trabajo y a su familia y a su madre, ¿no? Claro, la mandó a una escuela a Entonces, trabajar. Facundo Cabral cuenta esa historia, cómo fue ayudada por Evita Perón. Y por Sí, eso el pueblo lo recuerda, la ama y nunca se olvida de ella. es que ahí la que gobernó Argentina fue Eva Perón. O Sí, sea, ella fue en sí la presidenta. Y eso es lo que los militares, como decían ellos, los milicos, le tenían tanta rabia, porque eh, es que Perón estaba trabajando mancomunadamente con Eva. O sea, todo lo que Perón consiguió fue gracias a Eva. así es. Y eso fue lo que o sea, los militares trataban de dar un golpe porque decía que estaba manipulado por Eva Perón, pero en realidad no era manipulado, sino estaban unificados, constituían una fuerza. O sea, dentro de cualquier liderazgo es menester las dos fuerzas, la varonil y la femenina, para poder mantener ese equilibrio que es necesario, menester para lograr el mejor gobierno en todos los ámbitos de la vida. Lastimosamente, debido a todo lo que ella consiguió, lo que ella laboraba, o sea, ella fue una mujer muy joven, ella desencarnó a los 33 años. ¿Pero por qué desencarnó a los 33 años? Porque a ella le inyectaron el cáncer. La Iglesia Católica y los militares se reunieron con el objetivo de mirar cómo desaparecer
a esa mujer que estaba revolucionando y cambiando completamente un país y que estaba manejando las masas, las estaba haciendo crecer, las estaba empoderando, estaba ayudando a que las mujeres sobresalieran, estaba quitando la pobreza, estaba calmando el hambre, o sea, era una madre de todos los que estaban completamente necesitados y eso no le convenía a la iglesia ni a los militares. Entonces, ¿qué hicieron? La enfermaron. La enfermaron, le inyectaron un cáncer a ella y el 26 de julio de 1952, con 33 heliocrones, 33 heliocrones de edad, ella murió. Murió, pero cuando fallece Eva Perón, fue uno de los triunfos más grandes de Eva Perón, porque el pueblo argentino se revolucionó. O sea, la muerte de Eva Perón fue la muerte de la madre de ellos, que hasta el sol de hoy muchas mujeres políticas la recuerdan y son su inspiración. Hasta el sol de hoy se piden todavía instituciones con el nombre de Eva Perón y siguen los pasos que ella estaba trazando en su ambiente político. Eva, pues la verdad, fue la madre de los descamisados y fue esa madre que ayudó a que un pueblo, un país surgiera y pudiera ver el dolor de ellos mismos y calmarlo. Así es, muy interesante la historia de Eva Perón y nos vamos a ir hacia el norte y vamos a ver, vaya concluyendo casi este diálogo a una Eva muy especial. Eh, Se dice que el 1 de diciembre de 1955, o sea, en el siglo pasado, en Montgomery, en Alabama, en el estado de Alabama, que era también uno de los Sureños, sureños, unos racistas. racistas en contra de los negros, en donde había muchas leyes discriminatorias. Una señora negra de 42 años se montó en en el autobús y se sentó, pues estaba cansada y, claro, subió un joven blanco y él estaba sentado, no había puesto para él. Entonces, según las leyes discriminatorias, ella tenía que cederle el puesto a él y ella no se levantó. Él no le reclamó a este joven, pero el dueño del autobús, el chofer, le dijo que se pare y que le dé el puesto a este blanco. Y ella no obedeció, no se paró. O sea, ella dentro de sí pensó que eso era injusto y no lo hizo. Entonces él le recriminó y le dijo que eso era irse en contra de las leyes. Y bueno, fue a parar al calabozo, a la cárcel, ¿no? Tuvo que pagar multas, ¿no? Ella sabía que se sometía a todas esas cosas, ¿no? En esa época, o sea, este suceso se da en una época en que había leyes discriminatorias. Tenían que sentarse separados blancos y negros. Había baños para blancos, baños para negros, restaurante para blancos, restaurante para negros. Caminar los blancos por un lado, los negros por Si el otro. en la vereda tenía que caminar en la acera, si venía un blanco, el negro tenía que bajar a la calle. Bueno, ya existía una serie de cosas. Y en los buses, si entraba un blanco, el negro tenía que pararse, ¿no? Primeramente los negros tenían que estar para atrás, no importa si era un negro joven, viejo, tenía que darle el lugar, cederle el lugar al blanco. Entonces, a raíz de esto o sea, se enciende la llama de la resistencia hacia estas leyes discriminatorias. Ella no sabía que este simple suceso iba a encender un fuego y comienzan las huelgas, ¿no? La gente comienza a rechazar estas leyes discriminatorias en los buses y comienzan a no subirse a los buses, ¿no? Y esta huelga va a durar 382 días, o sea, más de un año. La gente, los negros, iban caminando, nunca se subieron en estos 382 días en un bus, iban caminando largas jornadas a sus trabajos, volvían caminando y nunca se subían Y a esos buses, cantaban. iban cantando y era toda una Fue una fiesta. fiesta. Entonces, esto después de todo ese tiempo de 382 días, se da un,
digamos, se modifican estas leyes discriminatorias. O sea, ellos lograron el triunfo. Eso se da un poquito antes, o En la mejor dicho, en época, esta época entra Luther King, Martin ¿no? Luther King, Pero sí, primero fue Rosa Parks la que comenzó motivó. a involucrarse dentro de estos movimientos de resistencia civil. Y allí conocen, esta resistencia civil lo conoce Luther King y se involucra también y luego se va a convertir en el líder de todo De ese ese movimiento. movimiento de emancipación, ¿no? Entonces, eso es lo que ella hizo, o sea, y siguió luchando hasta el final de su vida en busca de la libertad. Y una frase hermosa que deja Rosa Parks: nunca debes tener miedo sobre lo que haces cuando es correcto, Ujú. ¿no? Nunca debes tener miedo sobre lo que haces cuando es correcto. O sea, eso debe ser también una frase para nos, porque muchas veces tenemos miedo de, de la opinión de los demás Mm. y aunque sea correcto, no lo hacemos, ¿no? Y ahí nos dan ejemplos estas mujeres o estas Evas tan sencillas, pero que han logrado grandes cambios en la humanidad. Es que no necesitamos de pronto, Hammer, tener un título o tener, por ejemplo, un cargo o estar administrando algo. O sea, es el hecho de que en nuestro interior queramos empezar a hacer. Es más, yo les pregunto a todos los presentes en la sala qué están haciendo en este instante para cambiar la misma historia, tanto de sus mercedes como lo que se encuentra en su entorno. ¿Qué es lo que están haciendo para poder luchar en contra de todas esas cosas que están generando maldad? ¿Qué están haciendo para poder salir de esa zona de confort y dejar de estar en la misma mediocridad de decir, no, pues eso tiene que ser así, ya qué más se va a hacer, no, no puedo hacer nada? Si se están moviendo, si están pensando en que se están rebelando en contra de ese mismo conformismo que en la misma sociedad nos está dando. Por ejemplo, ahorita en Colombia entramos en una época de elecciones. Ahorita el domingo se está esperando generar un cambio. Se está apoyando a un hombre que busca el cambio para este país que durante todo su tiempo solamente ha sido sangre y violencia y muerte y genocidios. Y está luchando, y el maestro Samuel está luchando para que este hombre pueda quedar en la presidencia. O sea, se está revolcando el mismo país para ver si se puede derrotar esa oligarquía tan terrible que se maneja en nuestro país, donde Colombia tenga esa apertura de un movimiento izquierdista en el gobierno es una luz y una tranquilidad, entre comillas, entre comillas, porque hace mucha lucha Sí, para este país. es que la situación social ha sido muy, pero muy difícil. Una de las víctimas es precisamente la maestra Afrodita. Fue perseguida, acusada, con cosas Vituperiada. impresionadas, y es una de las víctimas de los gobiernos, de esta forma social que está viviendo Colombia. El mismo taoísmo ha sido víctima de toda esa circunstancia. Muchas veces no creemos en lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora que estamos hablando de las Evas, recuerdo cuando en la época del 2002, un poco antes, hasta el 2004, Cuatro, hasta la hasta invasión, la invasión del campo. éramos todo el tiempo invadidos En por los recorridos. paramilitares y en los recorridos el maestro Kelly Unceus venían grupos de paramilitares armados con Y metrallas, guerrilleros. con una cantidad de cosas, hasta con granadas. Y el maestro Kelly Onceus, cuando íbamos a los famosos recorridos, a práctica íntima, a encontrarnos con los paramilitares y sacarles de ellos, no iban al frente los varones, Mm, mm. iban las evas. Las evas entraban en los lugares donde estaban los paramilitares, ¿no? Y Ujú. ellas eran las que comenzaban a rodear a los paramilitares y luego los varones entrábamos también a rodearles a ellos, ¿no? Y las evas eran los que les daban la doctrina a los paramilitares, ¿no? Mm. Y ellas eran los que prácticamente las protagonistas
de todas esas expulsiones de los paramilitares dentro de los ámbitos de, del templo Sacro Aquarius, que no es solo el lugar donde está el templo, sino todas esas Las áreas áreas. aledañas que se constituían en un peligro la presencia de estos elementos que sabemos lo criminales que son. Pero el maestro Asesinos. Kelly Zeus tenía sus técnicas, sus tácticas, pero eran las Evas las que estaban al frente de todas estas cosas. Y siempre el maestro cuenta sobre los actos heroicos de algunas Evas que estaban en el pueblo taoísta y que en ciertos enfrentamientos con militares, paramilitares, Guerrilleros. guerrilleros, etcétera, hubo heroínas, podemos decir. No recuerdo este momento el nombre de la hija del La maestro hija de Tutunendo, Tutunendo, sí. que estaba filmando. Le rompieron la cámara, pero no le quitaron, ¿no? O sea, mejor dicho, la arrastraron y todo eso, pero ella no soltó la cámara. Bueno, son hechos que quedaron en la historia de nuestro pueblo, ¿no? Chico Chimay. Sí. Una Bueno, forma como... hay muchas cosas muy interesantes dentro del pueblo taoísta. Claro, la principal luchadora, la misma maestra Afrodita, como ese ejemplo de lucha, no solo en esta época, sino a través de la historia, como Policarpa Salvatierra. Salvatierra Salvatierra. ella fue la que dio también paso a que se luchó contra cierto tipo Se de presentara impuestos. la Sí, independencia en Colombia. sí, también estuvo en Francia como Juana de Juana Arco. de Arco. Bueno, en fin, es una historia muy larga de ella, pero es una de las representantes, es la, mejor dicho, la representante de esta lucha por la vida en el campo femenino. Entonces tenemos que volvernos a preguntar qué estamos haciendo. O sea, tenemos un poder muy grande. Es más, si sus mercedes leen el libro de la mujer, esa doctrina que el maestro Kelly Zeus, ahí está. El poder que tenemos nosotras para cambiar el mundo, para cambiarnos a nos mismas, para cambiar a las personas que se encuentran en nuestro entorno. ¿Qué estamos haciendo? No podemos esperar que los demás hagan. A no nos toca empezar también a hacer, empezar a crecer y a ayudar a que esta obra en la cual nos estamos convencidos y convencidas de que es la verdad, pues crezca. ¿Qué es el Tao? ¿El Tao qué es? Es libertad. El Tao es liberación. Cada vez que uno le enseña a alguien a comer, que le da la ayuda en su salud, que le muestra una alternativa con los ejercicios para que tenga su cuerpo en muchas condiciones más favorables, eso es liberar a una persona de las malas cosas que estaba viviendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Empecemos a salir de nuestra zona de confort. Empecemos a salir a decir, no, es que hagan los evángeles, que hagan los otros. Sus mercedes, cada una y cada uno, son evángeles de esta obra, son luchadores de esta obra. Empecemos a tomar nuestras armas y como esas grandes guerreras que no tuvieron miedo de hacer lo correcto, empecemos a hacer lo correcto y ayudar a la humanidad. Así es, realmente es una bendición la presencia de las Evas. El maestro ha dicho que si supiéramos el beneficio que representa una Eva en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, de rodillas daríamos gracias todos los días a Dios por esta gran bendición que ha puesto en este mundo. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, entonces los estamos oyendo antes de despedir este programa de Holística, que de verdad, Jamel, muy interesante. Bastante bonito ver la forma como muchas Evas lucharon para lograr lo que de verdad en la actualidad todos disfrutamos. Entonces los estamos oyendo. Si alguien quiere dar algún comentario o alguna pregunta, los estamos oyendo. Bueno, nos dice Andrea Ruiza, la señora Tumbán no solo luchó por la mujer, también luchó por los derechos de su raza. Luchó doble y gratitud y saludos a Andrea Ruiza hasta Ecuador. Bueno, Es si muy alguien cierto.
Sí, es muy cierto que Betina, ella no solamente luchó por la mujer, ella luchó por su raza, luchó por un pueblo, porque fue por el pueblo negro donde ayudó a que se presentara la libertad en ese pueblo. De verdad fue una luchadora impresionante. Nos gustaría que sus mercedes pudieran observar ese video tan bonito eh, sobre Tubman y van a ver, o sea, es que es impresionante la forma como esta mujer se entrega a libertar o a liberar a su raza y a liberar hombres, mujeres y niños para que puedan ser completamente libres de ahí en adelante. Muy lindo, la verdad. Si alguien tiene algún otro comentario, alguien quiere decir algo, entonces los estamos oyendo, o si no, pues ya daríamos paso a despedirnos. Buen día, buen dinero, excelente salud. Venerable Maestra Lapkia, venerable Maestro Jadamer y todas las personas que están en la plataforma. Los saluda Ogo. ¿Aló? Hola, Mahatma God, qué rico saludarte. Qué bueno ¿Cómo le verte por parece? acá. Entré muy tarde porque la verdad no me había percatado de que hoy iban a estar con nos, pero me alegra mucho que volvamos a empezar y y quiero decir también, muy importante todo esto de la historia, todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha vivido y lo que hemos estado también oyendo. También les digo que la esposa del presidente de Francia, Lady Di, también se dedicó mucho a las obras sociales Y la y, máquina. y muchas personas, sobre todo los suegros, estuvieron muy en desacuerdo porque lo que ellos querían más que todo era conseguirle una esposa al hijo para que estuviera en casa haciendo los oficios del hogar, pero le tuvieron también como rencilla y estuvieron muy contrarios de ver que ella se estaba ganando al pueblo. Entonces el esposo, celoso también, eh, se contrariaba mucho con ella. Igual la esposa de Kennedy. eh, Ella también se dedicó mucho a ayudar a la gente humilde, a la gente de baja clase y también se estaba ganando el cariño de toda la humanidad por sus obras y quería mucho a los niños y a la gente humilde, porque Kennedy fue un buen presidente, muy inteligente, pero era más bien muy dedicado a sus cosas personales. Hasta ahí. Gratitud. Gratísimas Mahatma Gog por sus palabras. Así es, siempre la presencia de la Eva ha sido muy importante y definitiva dentro de estos procesos libertarios. Siempre han estado, incluso cuando ellas no han sido protagonistas, en el caso de, por ejemplo, Martin Luther King, Gandhi, sus esposas eran el motor Mm. que les empujaba a toda esa lucha que llevaron ellos. Y así han habido miles de Evas, muchísimas Evas, que de pronto no brillaron, pero siempre han estado dentro del protagonismo de estas luchas libertarias. Por ejemplo, aquí nos está preguntando la maestra Guardacia sobre el link donde se encuentra el video de Tubman. Entonces, para que estudiamos cómo se puede encontrar por YouTube, se lo encuentran por YouTube, que es muy Sí, fácil. es Harriet, o sea, se busca ahí Harriet, ¿cómo es? Tubman. En busca de la libertad. Harriet en busca de la libertad. Harriet en Escribámoslo. busca de la libertad, así es escríbele. Así es, digamos, el título de eso. Pero en español se encuentra esto buscando es en Google. En Google, ahí se busca video o película Harry en busca de la libertad, porque en YouTube solo hay trailers o hay en inglés, pero hay ciertos, en YouTube ahí aparecen algunas opciones y se puede encontrar. En Google, En sí. Google, sí, en Google.
Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario o alguna otra intervención, entonces nos estaríamos despidiendo, dándoles gratísimas a sus mercedes por la compañía y la verdad, pues, esperamos de que haya sido motivador este aspecto social que vimos en el día de hoy con el manejo de las EVAs y el poder social que ellas tienen para cambiar la historia. Bueno, si no es más, entonces les agradecemos por su presencia y unificados sigamos siempre en busca de sembrar valores donde quiera que nos encontremos. Bueno, entonces, gratísimas, Cretín, deseándoles que tengan un excelente día y que empecemos a preguntarnos qué estamos haciendo y hacer. Excelente. Infinita gratitud, venerable maestra Latia, mi gran maestro. Tadamet, un gran saludo a todos los presentes. Qué gusto oír la Mahatma Obot. Saludos a Lucía Arango. Mire que los hermanos recién van llegando algunos. Alba Bautista, saludos, venerable maestra Namolet, Guillermo, Johnny. Bueno, también saludo al venerable Mahatma Upi del Nao, de Tlapehuala, que recién ha ingresado. Gratísimas, qué interesante conferencia, esa importancia, esa trascendencia del valor que han tenido las grandes EVAs para buscar ese cambio, esa libertad. Sabemos que si la EVA va a educar siempre le toca educar, educa a un hijo, educa el pozo, siempre va a educar un varón para que en lo sucesivo sea un ser de bien. Gratísimas por este diálogo tan importante. Dios me bendiga, venerable maestro Jadamel, venerable maestra Jalate. Un gran saludo desde Cárdenas, en Chiapas, de porcel de Mahatma Keretim, de Mahatma Kotrava y de la venerable maestra Tutitlán. Tengan todos un gran y excelente día.